Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Les habla Alma Vivas desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y hoy, como muchos martes, tengo el privilegio de compartir con ustedes una información muy valiosa que para muchos de las que están presentes aquí va a ser de mucho apoyo, y para ti que trabajas con toda esta tecnología vas a poder tener algunos datos importantes para hacer contribución con muchas mujeres que están en esta etapa maravillosa de la vida. Así que voy a hablar acerca del equilibrio, que es el equilibrio que debemos tener en estas etapas importantes de la vida, y específicamente hablar acerca de lo que es la menopausia. Pero es importante, es importante que tú puedas entender varias de las etapas de tu vida. También importante conocer o tomar conciencia de que todas las etapas de nuestra vida traen cambios emocionales, cambios físicos, cambios sociales, y cuando empezamos a tomar medidas para que estos cambios estén en un equilibrio perfecto, pues podemos empezar a disfrutar de esas etapas de la vida. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esta parte para poder entender qué es lo que pasa en esta maravillosa etapa en la que se encuentran muchas mujeres. Quizá es tu mamita, tu abuelita, o quizá tú la estás presentando, o quizá sí podemos apoyar a mucha gente. Ahora, ¿qué es la menopausia? La menopausia es una etapa de la vida donde hay ausencia de la menstruación, ya hay ausencia permanente de ella. En las mujeres en Latinoamérica ocurre más o menos entre la edad de los 48 y los 55 años. Y es importante aquí tener en cuenta que cuando sucede esta etapa, los ovarios, ¿qué es lo que hacen los ovarios? Pues lo que hacen es disminuir la producción de hormonas, de estrógenos y de progesterona. Ahora, en los diferentes órganos y tejidos hay receptores para estos estrógenos. Por eso es que la ausencia de estos estrógenos trae algunas consecuencias importantes en los diferentes órganos, en los diferentes sistemas, en la piel, en el cerebro, a nivel cardiovascular. Y entonces los cambios hay que empezar a prevenirlos para luego no tener que manejar las consecuencias de la ausencia de los mismos. Ahora en esta etapa, el periodo reproductivo definitivamente llega a su final. Ahora, ¿cuál es la diferencia para que tú puedas entender un poquito acerca de lo que es la menopausia y el climaterio? La menopausia es la ausencia total de la menstruación, pero el climaterio es una etapa mucho más amplia, y es una etapa que comprende ya una edad más amplia. Entre los 40 y los 50 años empieza la perimenopausia. Antes de la menopausia es la edad más o menos entre los 48 y 55 años, y la posmenopausia son todos esos signos y síntomas que aparecen después de esa etapa. Es decir, que el climaterio es más amplio, la menopausia es la ausencia de la menstruación, y lo diferencio para que lo tengamos en cuenta y nos convirtamos en unos asesores espectaculares de salud, porque sí debemos entenderlo para comprender qué es lo que está sucediendo. Ahora voy a hablar un poquito acerca de algunas estadísticas que encontré. En la Sociedad Colombiana de Menopausia hablan de unas estadísticas que no solamente aplican a mujeres de Latinoamérica, sino a muchas mujeres del mundo. Y aquí hablan acerca de que aproximadamente a los 50 años de edad es donde aparece esa caída importante de los estrógenos en las mujeres. Ahora, en Colombia la expectativa de vida está más o menos entre en los 76 años. Para países mucho más desarrollados, la expectativa de vida está entre los 90 años, por ejemplo, en los países nórdicos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque cada vez empieza a aumentar la expectativa de vida, y como cada vez está en aumento, es importantísimo empezar a hacer prevención de todas las complicaciones que puede traer esa disminución de los estrógenos en las mujeres en esta edad. ¿Para qué? Para que empecemos a prevenir de verdad complicaciones que se convierten en un problema ya de salud pública a nivel global. Ahora, ¿cuáles son los eventos de salud más importantes o más frecuentes que están asociados a esta etapa? Los eventos más importantes son la osteoporosis. Y este evento ocurre, según las estadísticas, en una de cada 3 mujeres. Entonces, una de cada 3 mujeres empieza a disminuir la densidad de los huesos y empieza a presentar algunas fracturas por debilidad. Tenemos unas herramientas maravillosas que nos permiten o nos apoyan para hacer prevención de esa disminución de la densidad de nuestros huesos. Ahora, otro de los eventos importantes frecuentes asociados a esta etapa de la vida
son los problemas cardiovasculares. En las estadísticas aparece que 1 de cada 2 mujeres va a morir de problemas cardiovasculares en Colombia y también en el mundo. Entonces sí es importante tener en cuenta que tenemos que hacer una prevención de todos estos eventos y prepararnos para cuando lleguemos a esta etapa de la vida. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y por qué hablo aquí de los síntomas? Porque sí es importante que si tú eres un asesor de salud tengas en cuenta que hay muchas mujeres con las que te vas a encontrar que están padeciendo de estos síntomas, algunos son bastante desagradables, y algunos de ellos son disminución del deseo sexual por la caída de esos estrógenos, aparece este síntoma, algunos calores inesperados, esos calores inesperados son esos bochornos que algunas mujeres alivian consumiendo bebidas muy frías, y un porcentaje bastante alto, es un porcentaje de un 75% de las mujeres registran en las edades anteriores, o sea, la premenopausia y durante la menopausia, este enrojecimiento de la cara, el cuello, esos sofocos, esos síntomas que son cambios vasomotores, es decir, es la vasodilatación, dilatación de los vasos sanguíneos a nivel de cara y cuello, donde lo que hacen es aumentar el calor. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, es un porcentaje bastante alto de estas mujeres que lo padecen. Aparecen también dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, irritabilidad, algunos problemas también urinarios, como incontinencia urinaria también puede aparecer. Aparecen mareos, cansancio, depresión, ansiedad, irritabilidad, insomnio, aumento de peso. Todos estos síntomas y signos, también inclusive la taquicardia, y cuando aparecen problemas como la taquicardia, muchas mujeres van directamente a consultar al cardiólogo porque realmente pues, se sienten desesperadas con esas palpitaciones, pero realmente lo que tienen que hacer es consultar a un ginecólogo para poder empezar una suplencia hormonal. Pero es importante que lo tengamos en cuenta porque sí nos vamos a encontrar con muchas mujeres que tienen estos síntomas y podemos apoyar cómo podemos contribuir con ellas para disminuir toda esta sintomatología. Es importantísimo que tengamos en cuenta que hay algunos eventos que influyen en la edad de inicio de la menopausia. O sea, si tú eres una persona que tiene malos hábitos de alimentación, que consume licor, que consume cigarrillo, probablemente vas a experimentar de una manera mucho más temprana todos estos síntomas y signos de la menopausia. Así que sí, como asesor de salud, es importante que lo tengamos en cuenta y que hagamos esa prevención, que eduquemos a la gente en que disminuyan todos esos factores que aceleran el inicio de la menopausia. Aquí es importante resaltar que la menopausia no se trata, se acompaña, que el envejecimiento no se trata, se acompaña. ¿Por qué? Porque no son patologías, no son enfermedades. Así que no se trata de que en este momento, con esta información o con mucha más información que tengas a la mano, te vuelvas un científico, sino que le des manejo o que empieces a hacer más bien un acompañamiento individual a cada persona que se aparece frente a ti, que esté en estas etapas de la vida. Sencillamente vas a hacer un acompañamiento y es un acompañamiento individual porque no todas las personas requieren lo mismo, en este caso de nuestra tecnología van a requerir lo mismo, van a requerir cosas diferentes porque son casos particulares, porque cada uno tiene una esencia particular. Así que la idea es que vamos a hacer un apoyo para garantizar que estas mujeres van a empezar a tener calidad de vida y que van a tener una disminución importante. ¿De qué? Una disminución de todas esas complicaciones que las más frecuentes ya las vimos hace un momento y vamos a empezar a disminuir también ese problema de salud pública que se ha convertido en los problemas cardiovasculares y la osteoporosis. Ahora, ¿cómo vas tú a asesorar a una persona, a una mujer en esta etapa? Sí es importante que lo tengas en cuenta. ¿Qué debes hacer? No solamente debes ser un vendedor de un producto para disminuir una sintomatología o para hacer prevención. No te conviertas en un simple vendedor, conviértete en algo mucho más importante, que es un asesor, un excelente asesor integral, una persona que le puede dar algunas pautas para que pueda vivir bien y ese acompañamiento es importante. Entonces, ¿qué es importante aquí tener en cuenta? Número 1, vamos a asesorar a estas personas en esta etapa de la vida
para que empiecen a hacer un poco más de ejercicio. Y el ejercicio puede ser un ejercicio cardiovascular, pueden divertirse como hacer baile, por ejemplo, correr o nadar o hacer algún otro ejercicio cardiovascular que tengan a la mano, que puedan desarrollar fácilmente. ¿Y por qué vamos a asesorarles el ejercicio? Porque el ejercicio activa toda la parte cardiovascular, porque activa la circulación periférica, porque evita muchos problemas circulatorios y porque nos eleva el estado de ánimo. Ya vimos que dentro de los síntomas de la menopausia está toda esa parte de la irritabilidad y de la depresión. Entonces vamos a incrementar toda esa parte y ese estado de ánimo va a mejorar un montón. Ahora, ¿qué vamos a asesorar? Es importantísimo y es la alimentación. Y aquí en la alimentación me voy a detener un poquito porque ya les decía, no somos unos vendedores, somos unos asesores integrales y aquí debemos cumplir con algunos parámetros importantes y cuando asesoramos en la parte de la alimentación, lo que vamos a decirle a estas mujeres es que vamos a evitar el consumo de algunos alimentos, como los enlatados, como las comidas rápidas. ¿Por qué vamos a recomendarles la disminución de ellos? Porque contienen altas cantidades de azúcares, contienen grasa, contienen mucho sodio y todo esto que hace, pues incrementa la cantidad de grasa que se acumula, aumenta indudablemente el peso y empieza también por la ingesta de esta cantidad de calorías y de azúcares a cambiar también los estados de ánimo. Entonces es importante disminuir enlatados, disminuir embutidos, disminuir comidas rápidas. También vamos a recomendarles bajar el contenido de grasa, porque el contenido de grasas saturadas, de grasas animales, todo esto lo que hace es incrementar los síntomas de la menopausia. Hay estudios importantes que encontré, algunos estudios en revistas médicas, donde dicen que el 20% de estos síntomas, de los sofocos, de la coloración roja en la piel, desaparece mejor cuando disminuimos la cantidad de consumo de carnes rojas, de esos enlatados, embutidos y de todo esto, y cuando incrementamos el consumo, por ejemplo, de aceite de oliva, cuando incrementamos el consumo de frutas, cuando aumentamos el consumo de verduras. Entonces, sí es importante saber que con la simple alimentación estamos haciendo una reducción de estos síntomas indeseables en esta etapa de la vida. Ahora, el consumo de más frutas, de más verduras y de menos carbohidratos es relevante. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que consumamos unas 2 porciones de vegetales, ¿sí? Y más o menos 2,5 porciones de fruta. Es decir, que sí es importante que en todas las comidas principales incluyamos frutas y verduras. Y recordemos un poquito que dentro de los conceptos de nuestra tecnología nos hablan que una reducción más o menos del 40% de estas grasas y de la alimentación, de todo lo que nos engorda, sí nos ayuda a disminuir el envejecimiento prematuro. Entonces, importantísimo sí hacer una reducción. Ahora, también importante que le recomiendes a estas mujeres consumir un poco más de proteína, pero no tanto proteína, carnes rojas, sino carnes blancas, o en el caso de las mujeres que son vegetarianas, que consuman un poco más de frijoles, de lentejas o de los granos que habitualmente estén acostumbradas a consumir. Es importante el consumo de proteína, ¿por qué? Porque durante esta etapa también hay una pérdida de tejidos y una pérdida de masa o de masa muscular. Entonces, ayudarles a estas mujeres a que sinteticen su masa muscular, a que aumenten la masa muscular, es importante aportando no solamente las carnes blancas, sino también aportando productos lácteos. Es importante si no tienes ningún tipo de intolerancia o problemas del colon. Ahora, quitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas también es importante. ¿Por qué? Porque las bebidas importantes incrementan los síntomas como los sofocos, o sea, como la vasodilatación o esos síntomas vasomotores, es decir, que lo que aumentan las bebidas alcohólicas, aumentan el enrojecimiento del cuello y de la cara. Entonces, cuando quitamos esas bebidas alcohólicas, pues se quitan esos síntomas. Ahora, después de los 40 años de edad, tu hígado, ¿qué le pasa? Se enlentece, se hace mucho más lento y como se hace tan lento, entonces el alcohol disminuye el metabolismo, entonces en más de un 70%.
¿Y eso qué hace? Pues que empiecen a acumularse mucho más las grasas. También el alcohol lo que hace es disminuir el sueño y incrementa también el cortisol, entonces la gente empieza con más síntomas de estrés, de irritabilidad, así que quitemos mejor esas bebidas que no contribuyen, sino que no son dadoras, sino quitadoras. Ahora, se ha hablado y en algunos estudios hablan acerca de comer chocolates. ¿Y por qué los chocolates? No tanto chocolate que te engordes, pero sí un poquito de chocolate. Por ejemplo, una oncita de chocolate, porque el chocolate tiene magnesio y también empieza a restablecer el cortisol y entonces también nos ayuda pues a deshacernos de algunos efectos que nos ocasionan digamos, los estrógenos y todo esto también tiene una asociación importante con el cáncer de mama, de seno. Entonces sí es importante consumir, bueno, y de hecho hay algunos estudios importantísimos y larguísimos acerca de la importancia del consumo del chocolate y en otro momento seguramente hablaremos de ello. Importante también que le recomiendes consumir antioxidantes naturales como el té verde, el té de hierbas, hacer una reducción importante de la sal para no aumentar los niveles de tensión arterial y no contribuir con toda esa parte cardiovascular. Y el consumo de los omega 3, todo lo que son las grasas no saturadas, todas las grasas vegetales, los omega 3, o sea, esos ácidos grasos, pues son de mucho beneficio porque no solamente aportan nutrientes importantes para apoyar las uñas, el cabello, los anexos, sino que también nos ayudan con toda esa parte indeseable en las mujeres que es la resequedad vaginal y pues todos estos dolores con las relaciones que aparecen aquí en este tipo en estas mujeres en esta edad. Y nos ayuda también a disminuir, digamos, como los estados de ánimo, depresión y todo eso. Es importante que estos ácidos grasos también los encontramos no solamente como en la linaza, sino también en el salmón, en el pescado, en esos aceites naturales. Entonces sí los podemos recomendar. Pero lo más importante de todo, o bueno, no lo más importante, una parte importante es que tú como asesor de salud debes decirle a estas mujeres que deben asistir a su médico para tomar una terapia de reemplazo hormonal, porque esta es la terapia o es la mejor herramienta y es la que sí mejora todos esos síntomas y signos. Y las mujeres que consumen estrógenos tienen menos riesgos de generar un cáncer de seno. El cáncer de mama se disminuye cuando los consumes, hay menos riesgo también de diabetes, entonces sí es importante que en cada caso particular tú no te creas el superhéroe y que con los productos vas a manejar toda la sintomatología. Importantísimo que le recomiendes que vaya a su ginecólogo, que tome esas terapias de reemplazo hormonal y que tú sencillamente lo que vas a hacer es ser un coadyuvante con la tecnología que estamos manejando ahora. Para poder ser contribución, vamos a hacer algo importante y es prevenir la osteoporosis, porque sí es vital y tenemos algo increíble que es nuestro NAD. Y el colágeno, este colágeno, bueno, habitualmente o normalmente en tus huesos, en tus tejidos está el colágeno, está presente en la composición de tus huesos, de tu piel, de los ligamentos, de los tendones, de los cartílagos, de todos los tejidos de sostén y también de los vasos sanguíneos. Y vemos que todos estos tejidos están comprometidos cuando hay complicaciones en esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué es importante saber? Que tú puedes ser digamos, una contribución cuando le estás suministrando colágeno, nuestro colágeno, a una persona en esta etapa, porque vamos a contribuir ¿con qué? Con la creación o la formación de los huesos, de los cartílagos, de los tendones, vamos a empezar a hacer un mejoramiento importante de, digamos, como de la movilidad articular y de la flexibilidad, y como estamos asesorando a estas personas para que hagan ejercicio, vamos a evitar problemas que comprometan esos tejidos. Entonces vamos a empezar también a inclusive en personas que ya están en esta edad de la menopausia, que tienen algún problema de salud, vamos a empezar a disminuir inclusive la inflamación de los tejidos cuando ya están ellas cursando con alguna patología concomitantemente. Ahora, la abundancia del consumo del colágeno se empieza a garantizar que vamos a tener unos huesos fuertes y que vamos a empezar a disminuir el riesgo total de lo que son las fracturas. Ahora, si esta mujer, dentro de la suplencia hormonal y dentro de todo lo que le ha recomendado su ginecólogo, está consumiendo calcio, ideal, que consume el calcio y nosotros le podemos suministrar
el Nahara, lo cual va a aportar no solamente con la disminución del riesgo de las fracturas por una osteoporosis o por esa disminución de la densidad de los huesos, sino también vamos a apoyar que ese colágeno contribuya con el resto de los tejidos donde hay receptores de estrógenos. Recordemos que hay receptores de estrógenos en muchos tejidos de nuestro organismo y cuando hay esa disminución, pues empiezan a deteriorar. Inclusive el Nahara nos apoya con toda la parte de la restauración de las proteínas en los vasos sanguíneos y entonces sí es importante que empecemos ese consumo. Ahora vamos a empezar también a sincronizar el ritmo biológico. ¿Qué estamos diciendo? Que durante la etapa de la menopausia se alteran algunos ritmos biológicos porque hay una caída de los estrógenos. Entonces, en la etapa de la menopausia, ¿qué sucede? También hay una disminución de la melatonina y esa disminución de la melatonina interfiere con el sueño. Por eso aparece ese síntoma indeseable que es el insomnio. Entonces, la melatonina sí es importante para la regulación de ese reloj interno del cuerpo, para que tengamos, digamos, un sueño óptimo, un sueño ideal, un sueño reparador. Y cuando no la tenemos, pues tenemos insomnio y estamos desincronizados. Cuando estamos desincronizados, entonces no solamente estamos alterando el sueño, estamos alterando una cantidad de funciones de órganos y de sistemas porque no estamos descansando para nada. ¿Qué es lo que sabemos del PM? Que el PM, dentro de sus múltiples bondades, beneficios, dentro de su contenido, tiene melatonina, entonces nos ayuda con la regulación de todos esos ritmos biológicos, entonces no solamente con el ritmo de la respiración, el ritmo cardíaco, el sueño, la vigilia, la menstruación, todo esto, no, nos está apoyando con todos estos ritmos biológicos, entonces sí es ideal que empecemos a consumirlo porque estamos haciendo una estabilización de estos ritmos de las glándulas endocrinas. Miremos en esta diapositiva, nos damos cuenta que todos el ciclo circadiano, o sea, tú tienes unos horarios específicos donde tus glándulas están secretando las hormonas que regulan muchas de las funciones de tu organismo. Si solamente se altera el sueño, si solamente se altera la parte de la secreción de la melatonina, estamos alterando todas estas funciones y tu reloj biológico se está alterando. Entonces, imagínate, si tú le das un vistazo, ya no vas a tener el sueño profundo a las 2 de la mañana, por ejemplo, ya no se va, miren el inicio de la secreción de melatonina es aproximadamente a las 21 horas, pero si no se da aquí, entonces imagínense si hay ausencia, estamos alterando el resto. Todo esto, entonces tu intestino se empieza a alterar, tu sueño profundo ya no es profundo y todo se empieza a alterar, toda la parte de la circulación. Entonces es importantísimo y yo creo que es uno de los productos más importantes que podemos recomendarle a una mujer en esta etapa es el PM. Sí debemos recomendárselo que lo consuma con un horario específico, porque si empezamos la secreción de la melatonina más o menos a las 21 horas, entonces consumámoslo más o menos a esa hora o un poquito antes para poder empezar a tener una regulación de esos ritmos biológicos. Ahora, vimos que dentro de lo más frecuente que se presenta son problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que hay que hacer prevención de todos estos problemas cardiovasculares con algo que tenemos que es el Reserve. Recordemos un poco qué hay dentro del Reserve. Y voy a ser solamente muy puntual en algo que nos va a contribuir y son los polifenoles. Los polifenoles son los que se encuentran en la cáscara de la uva y se encuentran en un porcentaje muy importante en el resveratrol. Pero ¿qué es lo que hacen los polifenoles de la cáscara de la uva? Lo que hacen ellos es activar los genes que tienes tú dormiditos, que son unos genes de supervivencia. Ellos están dormidos y están expectantes ahí cuando hay algún, digamos, como algún evento importante en tu vida, un accidente, un evento de salud, una cirugía o algo para empezar a actuar. Pero cuando consumimos el Reserve, estos genes de supervivencia empiezan a activarse y la activación de ellos lo que hace es activar proteínas, activar algunas enzimas específicas y entonces esas enzimas lo que hacen es aumentar o mejorar la funcionalidad de varios órganos, de varios sistemas, de toda la parte del sistema cardiovascular, inmunológico, digestivo. Entonces,
¿Qué es lo que hace la activación? Pues la activación al mejoramiento de la funcionalidad lo que hace es reparar tejidos, en este caso, pues nos interesa toda la parte cardiovascular. Entonces, la reparación de esos tejidos y la funcionalidad del sistema cardiovascular nos ayuda a hacer una prevención de los eventos de salud durante la etapa de la menopausia. Así que una combinación de nuestra tecnología es maravillosa, pero recordemos que les he dicho que cada caso es muy particular y algunas personas seguramente por las sintomatologías pudieran consumir todo, otras solamente el Reserve, otras solamente el colágeno y otras solamente el PM, pero sí es importantísimo el PM, es importante, es de verdad que es uno de los más importantes. Ahora, hay que llegar a esta etapa en forma, porque si disminuye, o sea, esa caída de estrógenos va a ser mucho más difícil controlar el peso. Así que si estás en una edad en la perimenopausia o antes de, o tienes una cantidad de amigas o conocidas que están en esta etapa, es importante que utilicemos la línea Zen Body para disminuir ese exceso de grasa corporal, para dejar a esa persona en las perfectas medidas que ella requiere estar, para que llegue a esa etapa muy bien, que todas las mujeres que tenemos en esta sala y que podemos abordar estén en forma para que cuando lleguen a esa etapa tengan, y cuando esa caída de los estrógenos naturalmente se dé, puedan hacer prevención de muchos eventos de salud, porque imagínense, caída de estrógenos más obesidad, más algún antecedente familiar, pues puede ser de verdad catastrófico desde el punto de vista cardiovascular. Es importante que inicies ya la prevención de los síntomas. En general, la prevención con toda la tecnología de la línea nutricional nuestra, lo que vamos a hacer es una prevención de, digamos, de la disminución de la oxidación, ¿de qué? De la oxidación de las proteínas, de la oxidación de las grasas, de la oxidación del ADN. Y si ustedes se dan cuenta, todos los productos de la línea nutricional, dentro de todos los conceptos que tenemos, tienen antioxidantes. Entonces sí es importante empezar a utilizar una o varias antes de llegar a esa edad para hacer prevención de la oxidación, para prevenir el sobrepeso, para dar manejo a algunas de las condiciones de salud que tengan algunas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y recomendarles que consuman nuestros alimentos de alto valor nutricional, porque de esa manera estamos garantizando que vamos a llegar a esa edad de la menopausia saludables y vamos a de verdad a poder disfrutarla y que no se convierta en una enfermedad y en una patología. Sabemos que es una etapa normal, pero es una etapa donde vamos a hacer sí un acompañamiento, pero que sea de verdad algo para disfrutar y no para tener que lamentar no haber podido hacer una prevención. Así que te invito a que empieces a mantener un equilibrio en cada una de las generaciones de tu vida, en cada una de las etapas de tu vida. Es importante que lo empecemos a hacer de una vez para evitar las consecuencias de tener patologías y de verdad de contribuir con la salud pública de nuestras regiones, de nuestros países haciendo prevención. Tenemos unas herramientas maravillosas a la mano y podemos empezar a experimentar lo que es vivir con calidad de vida y tener longevidad con calidad de vida. Les deseo un excelente martes para todos, una excelente semana, que tengan una semana muy bendecida y nos vemos en 15 días. Un abrazo para todos.